Buenas tardes, nos encontramos con el profesor José Primo Ordóñez, quien nos va a contestar algunas preguntas. ¿Qué recuerdos tiene usted sobre los radioteatros y las radionovelas en el Perú? Bueno, sobre radionovelas, yo recuerdo antes de la aparición de la televisión, pues en la radio pasaban varias telenovelas a nivel nacional. En lo que hoy es Radioprogramas del Perú, por ejemplo, pasaban. En lo que es hoy Radio Nacional también pasaban telenovelas o radioteatros, ¿no? Principalmente, incluso hasta novelas. Y bueno, pues eso influyó mucho en la sociedad de la época. Cosa que ahora ya todos esos procedimientos, principalmente las telenovelas, han pasado a la televisión ya más perfeccionadas, ¿no? Más perfeccionadas. Lo que veo que se ha abandonado en gran medida es el teatro. Ya es poco lo que se cultiva en teatro. ¿Cree usted que el radioteatro es un medio para el aprendizaje? Yo pienso que sería un medio excelente, un procedimiento pero muy apropiado para poder motivar a los niños a que a la vez que participan en este arte tan hermoso del teatro, desarrollen sus potencialidades expresivas, de memoria, incluso de pronunciación, ¿no? Eso es muy importante, incluso hasta que eduquen su voz para expresarse. O sea que el radioteatro me parece importantísimo, pero noto que no se le impulsa en la escuela, y menos en la radio. ¿Considera que podría haber un proyecto de integrar la escuela y el radioteatro, o sea, que los niños y jóvenes tengan su propia radio en la escuela? Pues eso sería excelente. Si se impulsa un proyecto de esa naturaleza, yo creo que sería exitoso, dado que los maestros que están bastante cercanos con los alumnos, tanto niñas como niños o adolescentes, podrían pues contribuirle a que sientan ellos la necesidad de participar constantemente. Y al hacerlo, pues yo creo que se podría difundir muy bien y lograría muchos aprendizajes al aprender la obra misma y al expresar, al representarla. ¿Por qué cree usted que estos radioteatros ya no se transmiten a través de la radio? En principio porque al parecer pues ahora los ciudadanos, las personas en general, queremos ver no solamente escuchar la voz, sino también ver la imagen, ¿no? Simultáneamente. Es más atractivo el medio televisivo antes que el medio radial, al menos en la sociedad urbana. En la sociedad rural tal vez la radio sigue vigente, sigue siendo escuchada por mucha gente. Y bueno, por eso, porque es más atractivo la imagen aplicada con el sonido simultáneamente, la televisión tiene preferencia, ¿no? Y ha sido dejada de lado la radio, en cierto modo. ¿Me podría hablar un poco del programa que usted tiene, Lectorcitos? Claro, los Lectorcitos nació a fines del 2011 y lo mantenemos, todos los domingos sale el programa. Sale en Radio Ferreñafe a partir de las 10 de la mañana hasta las 11, tiene el auspicio de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, tiene varias facetas. Por ejemplo, una de las facetas es una introducción que hago para motivar a los niños a la lectura y a las personas en general, incluso remarcar algunas fechas cívicas muy ligeramente, algunas fechas cívicas del mes o de la semana. Y luego hay una sección que se llama Aprendamos Más, un tema breve referido a cuestiones científicas, ¿no? O referido a cuestiones de educación cívica, ¿no? O de personal social, en fin, temas variados, sobre la Constitución, sobre educación física, sobre deberes y derechos de los estudiantes, en fin, ¿no? Una serie de cuestiones. Después tenemos un audio, ¿no? Referido a la fecha cívica que te hago referencia, o que toquen esa vez. Luego viene un cuento, de los variados cuentos que hay, ¿no? Hasta el momento no hemos repetido ni un cuento, todos han sido diferentes. ¿Desde el año 2011? Desde el 2011. Variados cuentos. Luego viene una sección que se llama el momento del preguntón. O sea, son 3 preguntas que las resuelvo con base científica. Para eso busco la información del caso, ¿no? Y luego hay una canción infantil,
Luego hay otra canción, ya de términos generales, de música folclórica, en fin, de diversos autores, de diversos cantantes. Hay un momento de reflexión, un tema para reflexionar a los padres y también a los niños. Por ejemplo, últimamente hemos estado viendo sobre los síntomas de rebeldía de los niños respecto a sus padres. O sea, temas que los enfocamos como para motivar al padre que reflexione y mejore el trato a los niños. Sí. Toda esa temática tratamos, incluso la lectura de una fábula. Si hablamos de porcentajes, ¿qué porcentaje aportan los niños en el programa? Ya. Fíjate, aportan, si tenemos el programa de 60 minutos, ellos participan, incluyendo al maestro, a quien también entrevisto, al maestro del aula, 20 minutos. O sea, la tercera parte. ¿Sí? ¿Alguna acotación o alguna recomendación? Sobre todo para las personas que hacen radio, que dejen alguna enseñanza quizá para los niños. Claro, yo pienso que el llamado que tendríamos que hacer a quienes hacen radio es dar un espacio a los niños y a las niñas y a los adolescentes, que son personas que también piensan, que también sienten y tienen una serie de inquietudes y aspiraciones, y por lo tanto debemos darle la oportunidad también de que ellos se expresen. Muchas Eso sería. gracias. De nada. Gracias. De nada.